Muy bien, hermanos, ¿sabían ustedes que el sentido del humor, tener sentido del humor, es importante y fundamental para sobrevivir en medio de los momentos difíciles? Hay gente que tiene gracia para las cosas, hay gente que tiene esa capacidad de sacarle chiste, inclusive así sean que estén pasando por momentos dramáticos de la vida, pero el sentido del humor siempre va a ser un aliciente para sobrevivir en medio de los dramas de la vida. El sentido del humor es casi que un salvavidas en medio de las tribulaciones y de los momentos difíciles que tiene la existencia humana. Estos días les he venido compartiendo la experiencia de Viktor Frankl en esos campos de concentración nazi que le tocó vivir y experimentar en carne propia. Y precisamente Viktor Frankl pues habla del sentido del humor que ellos tenían también en estos campos de concentración. Y mire que son píldoras que nos van a ayudar a todos, porque cada uno de nosotros podemos tener momentos muy difíciles en nuestra experiencia personal. Pero qué bueno saber que en medio de todo lo duro que es la vida misma, porque la vida también tiene momentos muy dramáticos, es necesario no perder el sentido del humor. Hay gente que es muy seriota, hay gente que es como cara dura, no es para nada graciosa, hay gente que es difícil de sacarle una sonrisa, pero hoy les digo que el sentido del humor, ejercitar el sentido del humor y tenerlo, buscarlo, es un gran aliciente en medio de la vida de tribulación que a veces nos toca llevar. Y vamos a relatar un poco lo que nos dice Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. Es sorprendente decir que en los campos de concentración ellos tenían un sentido del humor. Sorprendente porque era un lugar de desesperanza, era un lugar donde solo se respiraba violencia, terror y conciencia de que iban a morir pronto. Sin embargo, en medio de eso había sentido del humor en ese campo de concentración. Y dice Viktor Frankl, aunque fuera un tipo de humor apagado y de escasa duración, sí que teníamos sentido del humor. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. El sentido del humor, el sacarle chiste a las cosas, así sean temas en momentos difíciles, pero sacarle una risa a alguien, tener sentido del humor, termina siendo como un arma de supervivencia en la lucha de la tribulación, de las vicisitudes que tiene la vida, tener sentido del humor. Y uno por eso se pregunta, ¿por qué nosotros los colombianos le sacamos chiste a todo? Y uno mira, yo creo que no hay otro país en el mundo donde le saca más risa a las cosas que nuestro país colombiano. Nosotros somos chistosos, somos burleteros, por decirlo así. A todo le sacamos risa, así sea a temas difíciles que la nación misma esté cruzando o esté pasando, a todo le sacamos chiste. Basta sino ver, por ejemplo, los memes en las redes sociales de temas que realmente son tristes, situaciones de la vida colombiana que son cuestionables, y sin embargo el colombiano a todo le saca chiste. Al mundo de la política, por ejemplo, nosotros vivimos un drama en el tema político, en el liderazgo político, le sacamos chiste como para no perder, digamos, la paz, como para no caer solamente en un dramatismo. El colombiano siempre a todo le saca recocha y uno dice, ¿pero por qué? Porque si no lo hiciéramos, si nosotros en medio de un país que no es nada fácil vivir, un país que tiene también muchas notas de violencia, un país que tiene muchas tensiones en el campo social, político, estamos en un país donde tenemos una gran desigualdad entre ricos y pobres. Estamos en un país donde también se habla más de lo debido, los chismes, las calumnias, de todo. O sea, no es fácil la vivencia en nuestro país, pero si en medio de todo nosotros no hiciéramos humor,
nosotros no le sacáramos chiste a la vida misma de la experiencia colombiana, seguro todos estaríamos en un psiquiátrico, todos estaríamos mal, deprimidos, porque el entorno no es fácil. Tenemos un país bellísimo geográficamente, sus montañas, sus paisajes, la gente es gente maravillosa, gente buena, pero es verdad que hay un drama interno en nuestro país y si nosotros no le sacamos humor a la vida, pues terminaríamos todos en un psiquiátrico seguramente, deprimidos, hundidos. Entonces, el humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia, dice Víctor Frank. Esto es importante, parece muy importante, hermanos, que nosotros sepamos desarrollar el sentido del humor. Y si hay gente que tiene ese sentido del humor, pues hay gente que busca el chiste, el humor, como un arma ante la vida misma que ya es difícil, El humor proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea un instante. El humor nos ayuda a poner distanciamiento del mundo dramático, aunque sea un instante. Y de esa manera uno se puede sobreponer a cualquier situación. Saque el humor a cualquier cosa. Si te caes, ríete de tu caída. Si tienes un fracaso, una situación difícil, con el tiempo que eso se convierta en una anécdota. Y sáquele un chiste a eso. Y no se ponga a sufrir. Nos falta más sentido del humor. A veces somos personas muy lineales, somos personas muy frías. A veces no nos gusta que nadie saque un chiste, por ejemplo. Somos personas psicorrígidas. No, tenemos que ser más flexibles, sabernos reír inclusive hasta de nuestros fracasos, sabernos reír de las situaciones de la vida, saberle sacar chiste uno a las cosas que de pronto en un momento nos hicieron sufrir y conviértalas en una anécdota, en un chiste. Pero todo queda en un pasado. A veces se queda uno con recuerdos marcados más por lo negativo y por eso es que uno no termina despegando en un estado de ánimo más alegre, más esperanzador. Yo soy feliz viendo a los humoristas, por ejemplo. Yo creo que no hay otro país en el mundo que tenga tanta gente haciendo reír como Colombia. Los colombianos tienen muchos humoristas, y precisamente es porque necesitamos del humor. Necesitamos reírnos, necesitamos sacarle chiste a las cosas duras que vemos en nuestra vida y en nuestro país. Y por eso hay tanta gente que necesita acudir de los programas humoristas, por lo menos como para disipar un poco la mente, para tomar distanciamiento de tantos temas que de pronto a nosotros nos causa tensión, nos perturba. Y por lo menos viendo a un humorista que tiene esa chispa, que tiene esa capacidad, pues uno se distrae y así sea en un instante uno toma distancia de las situaciones difíciles. El sentido del humor me parece como un arma potente, valiosa, necesaria ante una vida difícil y dramática que tenemos los seres humanos. Los intentos por desarrollar el sentido del humor y ver la realidad bajo una luz humorística, pues constituyen una especie de truco que aprendemos en el arte de vivir. Es un truco que aprende uno en el arte de vivir. Si yo no le saco risas a tantas cosas que en su momento de pronto fueron desagradables, pues no voy a aprender el arte de vivir. Uno tiene que saber sacarle un chiste, una risa a la vida de uno, para no caer en un drama total. Incluso es posible practicar el humor en un campo de concentración de los nazis, nos dice Víctor Frank, aunque el sufrimiento sea omnipresente constantemente, en el campo de concentración, es posible practicar el sentido del humor en este lugar. Entonces, qué bonito esto, porque quería traerlo a locución, quería traerlo a ustedes, esta experiencia de Víctor Frank en los campos de concentración, que en medio de todo el sufrimiento, en medio de toda la catástrofe, de toda esa tensión vivida, pues ellos supieron desarrollar el sentido del humor. Y Víctor Frank invitaba a las personas que estaban con él
les decía, inventémonos una historia de liberación chistosa, pongámosle humor a una historia de liberación. Supongamos que nos van a liberar, cada uno se va a inventar una historia que cause risa, y lo hacían, se contaban esa historia y se reían así fuera por un momento. Ahora yo los invito a ustedes, inventémonos una historia chistosa, aunque estemos pasando por momentos difíciles que nos hacen sufrir, que nos hacen perder la paz, que nos quitan la tranquilidad. Pensemos en ese acontecimiento que al recordarlo me hace a mí sentir tristeza, dolor, angustia. Cambiemos esta historia por algo chistoso, pongámosle algo humorístico a eso. Hagamos el ejercicio. Riámonos de nuestro pasado que de pronto recordamos con mucho dolor. Saquémosle un chiste a eso. Recordemos que el sentido del humor es un arma potente, es un arma muy potente de sobrevivencia ante una vida que a veces se torna un poco pesada. Practiquemos el sentido del humor, desarmémonos un poco, disfrutemos de la gente que tiene esa chispa para que nuestra vida, pues, por lo menos tome distanciamiento de situaciones que en momentos nos quita la paz interior, la tranquilidad. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, también tenían su sentido del humor en medio de una vida acosada, de una vida donde los juzgaban mucho, los perseguían. El mismo Jesús desde el minuto cero experimentó la persecución, los juicios, las calumnias. Si Jesús no tuvo sentido del humor, seguramente se hubiera hecho un drama en su vida misma. Y yo creo que Jesús fue la persona más jocosa. Yo creo que los apóstoles, entre ellos, también tenían su chispa, su capacidad para saber sacar una alegría en medio de las vicisitudes de la vida. Dios los bendiga. Razón y fe con el Padre Robinson.